José Antonio Martínez Allende, una de las personas más conocidas de la Foz, del concejo de Morcín. Nací en la Foz, efectivamente, en marzo del año 1935. Tengo una hermana que nació después de fallecer mi padre, es decir, mi madre estaba embarazada en el momento que falleció mi padre, como se decía, en la defensa de la ciudad de Oviedo. Allí en la escuela mixta de Doña María, que era pues allí aprendimos a leer, por el Tilín, Tilín famoso, se llamaba aquel libro. Jugábamos el fútbol, que siempre fue una pasión hundida en la historia. Hacíamos balones de cotones, balones de nabo, de los nabos. Mira el nabo, que podemos hablar de este tema también. El nabo lo limpiábamos por dentro, lo rellenábamos y luego lo atábamos con alambre y jugábamos al balón al fútbol en el pórtico de la iglesia. No había, lógicamente, las instalaciones que hoy existen, ¿no? Te llamaba la atención porque era un espectáculo, las máquinas arriba y abajo pitando y el vapor y todas aquellas cosas. Y claro, de guaje lo que hacías era, por un grado de inconsciencia, a veces montar entre dos vagones y al lado del frenista y tirarte en marcha antes de llegar al túnel y cosas de esas. Pero bueno, son cosas que se hacen en la edad. Y también un río que bajaba bastante limpio, el río Code, que a su paso por la Foz se llama río Morcín. Pues había dos pozos, uno que era la Travesá, lo llamábamos la Travesá, y otro el Pozo de los Morales, ¿no? Pues ahí por las tardes íbamos los chavales, y en el verano y los domingos a bañarnos, y bueno, no había ningún escrúpulo, digamos que era un agua absolutamente pura. Conocimos el mar por primera vez con un cura que falleció hace muy poco tiempo, una persona muy querida, José Manuel Valle Carvajal. Fue un monaguillo, el primer monaguillo que tuvo este sacerdote, José Manuel Valle Carvajal, que estuvo 60 años en la parroquia. También le bebí el vino a hurtadillas, aquel vino que se decía que no podía llevar agua. Justamente él dijo la primera vez el 24 de junio, el día de San Juan, en Mieres, de 1950, ¿no? Se da en el entorno mío familiar, por lo menos en el caso mío, un aspecto verdaderamente singular, ¿no? A mí, nos casó a mí y a mi mujer, 5 hijos que tenemos, pues los 5 fueron bautizados por él, a los 5 les dio la primera comunión, a los 5 casó y a los 5 nietos que tengo bautizó. Yo me voy a Oviedo, al Colegio Hispania San Isidoro, que hice el examen ahí, estuve en el Colegio Hispania y al poco tiempo se convocaron unas becas por la Diputación Provincial, entonces yo me presenté y tuve la suerte, gracias a Dios, de conseguir una beca, y ya me trasladaron a Madrid en régimen de internado en los Salesianos, ¿no? Y ahí estuve hasta quinto de bachiller en Madrid. Soy novio a los dominicos, que sigo muy vinculado tanto a Madrid, a los antiguos alumnos madrileños como a los antiguos alumnos dominicos, donde ahí concluimos el bachiller con las exigencias de la época, que era la reválida, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, pues yo digo que soy un médico frustrado. Mi vocación era la medicina. Incluso empecé el primer año en Valladolid y por la misma razón que os decía, por la falta de medios de la familia, pues tuve que conformarme con quedarme en ATS. Entonces era un practicante, el título mío figura, es curiosísimo, practicante en medicina y cirugía legal autorizado para partos normales, ¿no? Fijaros que, Terminé en junio y me dio la titulación, inmediatamente a los 2 meses, 1 mes y medio, en periodo vacacional, sin tener todavía ninguna perspectiva de futuro, empezaron las obras de la reprofección del pozo por parte de Obras Subterráneas, y bueno, el ingeniero que llevaba aquella obra entonces fue Fernando Díaz Caneja, pues me conoció allí, y algún facultativo, etcétera, y me dijo, lo tienes que trabajar con nosotros de las 2 cosas, Pero después me dediqué simplemente a la administración porque estaba vinculado el pozo a los servicios médicos de la empresa que tenía. Luego me marché al Salto de Miranda, que tenía allí una obra también, Obras Subterráneas. Luego estuve un tiempo en León, en Santa Lucía, en un pozo que hay allí. Y finalmente ya me destinaron a la Oficina Central de Madrid, con una categoría, en fin, bastante superior. Y ahí estuve hasta que en Sidesa adquirió Minas de Riosa. Mari Carmen Palacios Álvarez, primer amor, ¿no? Hija de mineros, y tiene familiares de aquí de Mieres, bastantes primos. Entonces, sí, efectivamente nos casamos, ya hicimos la boda en la iglesia. Recuerdo que tenía una Vespa yo, alquilé una alfombra roja aquí en Mieres, para ponerla, yo creo que fue la primera que se puso en la Foz, y vine yo con mi Vespa por la mañana a buscarla y tal. Entonces hicimos la comida en casa de Gerardo Nava, una casa muy famosa que había al lado de la iglesia, a 40 metros de allí. Estábamos como peollo por costura, es decir, había bastantes invitados, muchos familiares y muchos amigos, y allí celebramos, comiendo menestra del tiempo, truchas con jamón, carne asada y tarta.
Familia numerosa, ¿sí? La mayor es Ana Rosa Martínez, segundo José Antonio Martínez Palacios, que es igual que yo, según dicen físicamente y tal, incluso le llaman Jama II algunos. El tercero, Miguel Ángel Martínez Palacios, y la cuarta es María, y el último, Pelayo Martínez Palacios. Yo fui muy feliz siendo alcalde, está mal que lo diga, trabajé mucho, conseguimos objetivos importantes en una época muy difícil donde no había la riada de millones que hay ahora, ¿no? Y aún son pocos, ¿no? Y yo creo que, es decir, desde ningún ángulo de la vida pública se puede servir es decir, recogiendo tanto fruto, y muchos disgustos también, como desde la alcaldía. El alcalde del municipio, sentirte responsable de un municipio, en aquel momento éramos 3.500 habitantes, tenía Morcín, y con una gran dispersión de pueblos, con muchas necesidades infraestructurales, en fin, era una problemática importante, pero todo aquello poco que conseguíamos y hacíamos se notaba mucho y se veía mucho. A lo largo de mi etapa de alcalde, pues hubo que, de alguna manera, recomponer la corporación en las elecciones que hubo para los 2 tercios, ¿no? Para los 3 tercios, ¿no? Entonces a mí me tocó proponer para formar corporaciones, ¿no? Sí. Y lo que yo sí hice, y ya digo, es un caso, lo comenté algunas veces y con algunas personas, es curiosísimo, lo que hice fue en esa lista mezclar personas de derechas, de ideologías claramente derechas, personas de ideología comunista, personas vinculadas al Partido Socialista y tal, y compusimos una corporación de lo más variopinto. En Morcín conseguimos, yo de aquella, se hicieron muchas cosas, se hicieron saneamientos, se instalaron por primera vez las cabinas públicas en cada municipio. Después hicimos en los colegios, el polideportivo, pavimentaciones, un pequeño parque, en fin, una serie de cosas. Y eso lo inauguramos todo en enero del 76, cuando yo me dejé la corporación. La Hermandad de la Prove, la Virgen de la Prove, la patrona de la FO de Morcín. Sí. Pues la fundamos en el año 56, o sea, que está ahora ya para los 55 años, ¿no? Y de allí, de aquella fecha hasta nuestros días, esta institución siempre se mantuvo erguida, es decir, nunca hubo años un poco peores, con gente con capacidad suficiente, todos obviamente, ¿no? Pero con menos ilusión, con menos ganas de trabajar, pero llevamos 55 años de vida activa de la hermandad. La hermandad tiene un historial, un bagaje importantísimo, porque independientemente de los festejos propios de la fecha, que es en septiembre, que es el primer domingo después de la Santina, del día 8, pues se han hecho yo con mi junta directiva, cuando lo fui presidente en 3 ocasiones, la última vez precisamente lo dejé cuando me nombraron alcalde, cuando me nombraron tal, y volví otra vez después a estar otros cuantos años de presidente, ¿no? La hermandad pues hizo de todo, fue un poco, digamos, el alma mater. La hermandad de la Prove, una asociación de vecinos llamada El Canto de la Sierra, fueron la catapulta de la FO de Morcín, Hacia ello añadimos los certámenes del queso y otras, pero es que hicimos infinidad de actividades sociales y culturales. La imagen que exportamos, de las actividades que desarrolla la hermandad, entre ellos el propio certamen que está dentro de las ferias de septiembre, etcétera. Hay una serie de acontecimientos que se van haciendo anualmente y tal. Y ahora tenemos ya un elemento más novedoso, que es la Cofradía de Amigos de los Nabos. Lo primero que hicimos cuando se creó la cofradía, que fue al pairo de la fiesta de Santo Antón, para resucitar un poco el tema de los nabos y los casadillas, que era es el menú, digamos, estrella de ese día y tal, y también investigar sobre el tema de los nabos. Estamos editando todos los meses, todos los años, cada vez que hacemos el capítulo, una información que nos está generando Fidalgo, que es un gran astrónomo, un gran escritor y un gran investigador, y luego trataremos de publicarlo todo. Ya tenemos gestiones hechas con Cajastur para ver si lo publicamos todo y podemos dejar constancia histórica de lo que fue el nabo los 2 últimos siglos, y en fin, las perspectivas de futuro que puede tener, etcétera. De hecho, incluso nosotros lo estamos comercializando, embalado, un expediente farragosísimo con el Ministerio para poder llegar al reconocimiento, y ya lo tenemos comercializando, ¿no? Lo mismo que la FO de Alpito, que hay una fábrica en la FO de Morcín, ¿no? Y lo del nabo pues nació al pairo de eso, de resucitar un poco lo de Santo Antón. Y ahora pues hemos cogido una fuerza, nacimos en el 2002,
y ya tenemos, bueno, pues el año pasado hubo 28 o 30 cofradías en nuestro capítulo. Estamos hermanados con una cofradía de Portugal que se llama Navos y Compañía de Carapelos, del concejo de Mira. Y ya te digo, la cofradía es un reto que no hemos puesto y va fenomenal. Ahora estamos un poco perdidos en el tiempo, a ver si lo recuperamos. Se llamaba Los Viernes del Coto, un grupo de amigos. Lo hacíamos en la Moncloa, que es un bar muy acreditado allí, que son muy amigos, ¿no? Y lo que tenía de impronta es que cada uno de ese grupo llevaba la pota. O sea, íbamos a nuestras casas, vivíamos en un círculo más o menos próximo, y cada uno traía pues unos embutidos, el otro traía una tortilla, el otro traía patatas fritas lo poníamos en una mesa y ya participábamos y hacíamos convivencia y hacíamos fraternidad y hacíamos cosas y tal, ¿no? Sí, efectivamente la hermandad. Yo empecé siendo donante pues para familiares que no existían las hermandades, no existía nada de todo eso. El paradigma de la solidaridad está en la donación de algo nuestro. Donar sangre es donar vida, y no digamos los que donan órganos también. Hay que englobar a las dos. Nació la Hermandad del Principado en marzo del 71, y a partir de ese momento fuimos arriba, incrementando, en fin, el número de donaciones, el grado de concienciación de los ciudadanos. Entonces yo al principio pues formamos lo que llamamos la sección juvenil, que no existía. Me tocó en la época, formamos la sección juvenil para crear, desde la edad más pronta, crear el grado de concienciación, ¿verdad?, de la ciudadanía, para cumplir los 18 años pudiesen estar preparados para donar, ¿no? Después, bueno, fui portavoz durante un tiempo de la Junta Rectora, vocal durante muchos años, y finalmente, pues durante 15 años presidente, ¿no? Que fueron hace 2 años, ¿no? Soy presidente, luego me nombraron presidente honorario. Hace poco me otorgó la Federación Internacional de Donantes de Sangre en un congreso en Marrakech, que luego se entregó en París, la máxima distinción a la donación de sangre, que se llama la Orden a la Donación de Sangre de la Federación Internacional FIOS. A mí me queda el recuerdo de haber puesto corazón y capacidad intelectual, que no es muy grande, al servicio de todas estas instituciones a las que trabajé. Haber trabajado como alcalde sin recibir ni un céntimo a cambio, donde se hacían las cosas por vocación de verdad, en esto choca un poco con el espíritu actual, que a veces tiene otras connotaciones. Pero bueno, yo no me voy a meter en eso. El haber trabajado con mis vecinos, el haber conseguido, por ejemplo, cuando yo entré de alcalde, que había un grupo de niños que no podía ir al colegio porque no podían escolarizarse, porque no había capacidad física, no había escuela para ello. Y la primera obra fue hacer una escuela de párvulos, inmediatamente ocupar unos terrenos de Ensidesa en la Foz, y ahí hoy está como está la concentración en la Foz de todo el concejo. Pues eso en este momento está como el centro de salud, y donde tiene ubicación alguna serie de instituciones como la Hermandad de la Pro, etcétera y tal. Y eso te queda, ¿eh? El rey Juan Carlos I, el que me otorga, ¿no? Otorga la Orden de Cisneros al mérito político, ¿eh? Sí. Y me la otorga el propio rey San Juan Carlos, sí, la Orden de Cisneros. También, en fin, eso son digamos, un poco las compensaciones, ¿eh? Ayer tuvimos una reunión de antiguos alumnos dominicos, en el que había uno que está en Madrid, Gustavo López, que hacía 50 años que no le veía. Y nos reunimos 14 personas en torno a él, que vino de visita, vive en Madrid, a Asturias, y nos reunimos en torno a él 14 personas, de lo más variopinto. Ahí estaba un cerbero, que es un médico, un economista, un ingeniero jubilado, no sé qué más, un practicante, no sé qué tal, ¿eh? Esos recuerdos y multitud de amigos. Cuando llegan las Navidades, eso es que se llena el buzón de tarjetas y de correos y de tenga y de... Muchas gracias, un abrazo para todos, y refrendar una vez más ese cariño a mi pueblo, a la Foz y a Morcín.